Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de A Fondo. Este es un programa especial. Estamos hoy cumpliendo justamente en este diciembre 7 años del aniversario del programa A Fondo. Nos da mucho gusto y le agradecemos mucho que usted nos haya acompañado a lo largo de estos años. Y hemos preparado un programa especial para despedir el 2012 con aquellas entrevistas que consideramos son de temas más relevantes, que tuvieron mayor impacto social, que estuvieron más en el foco de la atención pública y que también tuvieron más visitas, porque recuerde usted que nuestros programas también se transmiten en hilodirecto.com.mx. Vamos a iniciar este programa que espero sea de su agrado. Son programas diversos donde abordamos aquellos temas tanto de economía como de conflictos sociales, como de asuntos de política que son relevantes para todos nosotros, porque recuerde usted que este programa siempre está enfocado a aquellos temas que son de interés social, que son de interés comunitario, porque realmente en A Fondo nada humano nos es ajeno. Espero que le guste. Chito que le llaman, esos maíces son oro molido. ¿Por qué son oro molido? Porque resistieron la sequía y llenaron. Esos maíces son semilla para el año que entra. Claro. Pero hay que meterle trabajo, hay que captar agua. Lo que nos hemos preguntado siempre, Javier, es ¿por qué los magüeches de marihuana? O sea, si tienen sistemas de riego. Y no podemos meter sistemas de riego en los pequeños magüeches de maíz y frijol, ¿sí? Pues claro. Ahora, no es un problema fácil, pero analizando las cosas con la intención de resolverlas, uno puede buscar soluciones. Los tarahumaras han vivido muchas sequías, no es la primera sequía que viven, y han resistido. Y han resistido sin diabetes y sin problemas de alta presión. Ahorita, ¿verdad?, se les está reconociendo que son fuertes, una raza fuerte. Seguramente van a resistir, pero van a aumentar los casos de diabetes y los casos de alta presión y otras enfermedades, ¿no? Y hablando de esto, por ahí se informó que el problema de esta crisis alimentaria, vamos a llamarlo así, consecuencia de la crisis ambiental, de la sequía cíclica, está provocando también graves problemas de salud pública, particularmente en los niños, y que hay alrededor de 300 casos en la clínica Santa Teresita de niños con desnutrición. ¿Es esto cierto? Es cierto, nosotros tenemos nosotros hicimos un diagnóstico sobre salud y nos dimos cuenta que enfermedades como la tuberculosis, que ya deberían de estar erradicadas, han estado apareciendo en los últimos años, ¿sí? Entonces, los casos de desnutrición se dan. Y te voy a decir una cosa, tristemente, nosotros hemos sido testigos de casos de desnutrición en zonas donde ya está muy urbanizada la situación y la gente comienza a sustituir sus productos básicos, sus maíz y su frijol, por productos más industrializados. Nos decía una mujer, hablando del maíz y de la entrega de maíz del año pasado que nosotros hicimos en esta red que te comento, nos decía, es que los niños ya prefieren comer tortilla de maseca que la de nixtamal. Pero ahí se están dando cambios sin mediación informativa, se están dando los cambios sin mediación educativa. Eso es una tragedia. Tú ves la inconsciencia que existe sobre el asunto del cambio climático. Ahora una funcionaria bancaria, fui a ver porque terminé de pagar mi carro, me decía, yo prefiero no leer porque me preocupo y me pongo nerviosa, me asusto en relación a que no hay agua en el estado. En el estado no hay agua, están sobreexplotados los mantos freáticos. Y a diestra y siniestra. Y además lejos y en zonas totalmente sobreexplotadas. Entonces, vivimos en una situación confusa, anómica, diría un sociólogo famoso, Durkheim,
Y la anomia es cuando se pierde la norma de la convivencia humana, que tiene que equilibrarse con lo que te da de comer, Claro. que es tu entorno. ¿Sí? Claro. Estamos disparados, estamos enloquecidos. Yo digo, volviendo al suicidio, al tema original, los tarahumaras también se suicidan. Pues claro. El caso de los 50 no fue cierto, ¿verdad? También se suicidan como nos suicidamos los mestizos, los blancos, los europeos y los suecos, todos por depresión, ¿sí? Ese es un mal de la sociedad, ¿sí? Pero lo que estamos cultivando ahora, con la inconsciencia de la ciudadanía, con la irresponsabilidad de los políticos y con lo depredador de las empresas, estamos buscando el suicidio colectivo de esta sociedad en la que vivimos. ¿Y para dónde escapar? Mira, me llamó mucho la atención un más complicado, pero que va muy ligado a los otros dos. El tercer eje es cómo hacerle en lo productivo para reactivar al sector agropecuario, para revertir esta situación, esas 200,000 cabezas de ganado que han muerto, esos miles de toneladas que se perdieron. ¿Qué se va a hacer? Porque, bueno, pues, hay distritos de riego, hay agua de riego, pero también una buena parte de la producción, por ejemplo en Chihuahua, pues es de temporal, y están a expensas de que llueva o no llueva. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes están haciendo en ese sentido? Bueno, mire, nosotros establecimos 4 mesas de trabajo. Una que es efectivamente para atender el problema de la alimentación, salud, agua potable, en todo el estado. Y bueno, no en todo el estado, en toda la región siniestrada. Okay. Otra mesa que tiene que ver con el agua y la energía. Y es aquí donde vuelve, recordará usted en los 13 años que acabamos de pasar de sequía, ¿no?, en el estado, cómo los agricultores de riego por bombeo y de presas, pues fueron los que sacaron la casta y los que sostuvieron y mantuvieron ahí y los castigaron con altos precios de las tarifas eléctricas. Sí. Entonces, hoy nuevamente, este sector de productores tiene que ponerse las pilas y salirle, como dicen, agarrar el toro por los cuernos, porque no nos queda de otra. O sea, no hay otro sector que pueda producir maíz, frijol y lo necesario para que la comunidad siga viviendo. Entonces, este es otro tema muy importante porque esto tiene mucho que ver con la tecnificación del riego. Claro. Las presas andan muy por debajo de su capacidad y tenemos que hacer rendir el agua. Tenemos que hacer obras que permitan una recarga del acuífero, que esto sea que haga más sustentable la agricultura de riego por bombeo. Y en todo esto es un planteamiento que nosotros estamos haciendo a la Secretaría y al gobierno. Entonces, otra mesa sería la relacionada con la ganadería, que tiene un doble efecto ahorita en Chihuahua. Tenemos por un lado el problema de la sanidad con Estados Unidos para la exportación. Que fue un pretexto, hasta donde yo lo entiendo, fue un pretexto para impedir abaratar el costo, sabiendo lo que se venía, y dijo, estos van a verse obligados a malbaratar sus... Así fue. Y bueno, por un lado lo de la sanidad, esto con Estados Unidos, y por otro lado la falta de alimentos para el ganado. Y que bueno, aquí nosotros decíamos, le pedimos al Congreso del Estado que sacara un decreto donde se prohibiera la salida de la pastura del Estado. ¿Por qué otra vez la libre economía no lo permite? ¿Por qué esto? Bueno, porque somos exportadores de agua. Pues sí. Producimos alfalfa que se va a la laguna, a la leche Lala, y luego nos la regresan hecha leche. Producimos maíz que se va a Guadalajara, a las engordas o a los procesos para aceite, y luego nos regresan hecho carne o nos regresan hecho aceite. Y todo eso lleva grandes cantidades de agua, más tenemos que pagar los tratados internacionales del agua. El estado que tiene mayor superficie de desierto, es el que tiene que pagar
La mayor cantidad de agua que reciben otros estados a cambio de nada. Pues es un problema estructural muy serio. Yo les decía, por ejemplo, en el presupuesto para los proyectos hidroagrícolas a nivel nacional, en el presupuesto se etiquetan 7,000 millones de pesos. 5,000 se van para Sinaloa y el resto se reparte entre los estados. A Chihuahua le tocan 112. Este año le tocaron 300. Y en una discusión con los diputados de Sinaloa, ahora en noviembre, en la Cámara de Diputados, se quejaban y decían, es que en Sinaloa no tiene agua, las presas están a menos del 50% de su capacidad. Y yo les decía, ¿cuántos años tenemos diciéndoles que nos den dinero del que ustedes se han llevado ilegítimamente, porque no les corresponde, para invertirlo en la cuenca alta de Chihuahua para que ustedes tengan agua? Y nunca han querido, y ahora están viendo los resultados. Ahorita andan muy preocupados, quieren perforar 3,000 pozos, no hay recursos, no hay manera de hacerlo, la cuenca alta está devastada y hoy tenemos que hacerlo. ¿Y eso que está? Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Que nos dijeran nuestros televidentes, estamos mejor, estamos igual, estamos peor, hemos avanzado, hemos retrocedido. Me refiero en cuanto a la observancia de esos derechos humanos. Bueno, mira, indiscutiblemente durante mucho tiempo y hay un sector de la población que mantiene toda esa percepción, la contraposición antagónica de los derechos humanos con la seguridad pública. Entonces, a partir de 2008, en que se empieza a deteriorar enormemente el tema de la seguridad, ese sector aumenta en número y dice, bueno, ahorita lo que interesa es la seguridad pública, derechos humanos pasen a segunda fila, porque ahorita no queremos que se estropee ni que los derechos humanos intervengan en la seguridad pública. La prioridad es garantizar la seguridad pública. Entonces, incluso personas que decían, no es preferible hacer a un lado los derechos humanos para recuperar la seguridad, ¿no? Falsa percepción, porque en un concepto de respeto pleno a la ley son perfectamente compatibles. Decíamos el día del informe, los derechos humanos son el parámetro de medición del buen obrar en el servicio público. Claro. Y la seguridad pública no escapa, es un seguro, es un servicio público. Entonces, los derechos humanos son un parámetro para evaluar el buen obrar en la seguridad pública. Es decir, ¿para qué? Para cerciorarnos que esas corporaciones policíacas estén actuando dentro del marco de la ley, haciendo las cosas bien, y no porque sea un concepto
o una convicción de defensa de los derechos humanos ultranza sin razón, sino porque los derechos humanos es la única forma de evaluar que las cosas se hacen bien. Y conste que cuando las cosas se hacen mal en seguridad pública, es la mejor forma de ayudarle a un delincuente. La mejor forma de violar a un delincuente es violarle los derechos, Por supuesto. para que después alegue violaciones al debido proceso y obtenga su libertad aún cuando no la mereciera, ¿no? Entonces, ese tema obligó que durante un tiempo los derechos humanos pareciera que se repliegan. La ciudadanía dice, no, hay que avanzar en seguridad. Si hay que allanar domicilios, hay que allanar domicilios. Si hay que comunicar a los delincuentes de alto impacto. Y entonces los derechos humanos fue una tarea muy complicada porque se veía que el objetivo pues era la seguridad, ¿no? Incluso muchos comandantes de policía y demás decían, no, ahorita los derechos humanos, no, ahorita, ¿qué quiere la ciudadanía? ¿Usted quiere seguridad? Sí, bueno, entonces vamos a dar seguridad y mano dura. Fíjese entonces, que eso, perdone que quiero abonar a lo que está diciendo. A mí me llamó mucho la atención una encuesta que hizo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde un porcentaje muy alto de la población, y dentro de ese porcentaje la mayoría jóvenes, con niveles de escolaridad medio y medio superior, estaban de acuerdo incluso en la tortura y en el asesinato de los delincuentes, de los criminales, para acabar con el flagelo de la violencia en México. Claro. Sí, y eso es grave. Muy grave. Imaginémonos un país creado a la imaginación, donde un dictador se apropia del poder y dice, ¿cómo le haré para hacer un deterioro de los derechos y de hacer un retroceso? Pues muy fácil, deterioro la seguridad. Pues sí. Y entonces ya Tengo encuentro un la pretexto, justificación y socialmente me lo van a justificar. Eso es grave, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjese, no obstante todo este elemento negativo práctico de deterioro de la seguridad, también en este periodo de 2008 a 2010 se vino cocinando una reforma. Que bueno, alguien dice, hoy estamos en un esquema, en un país kafkiano, porque por un lado se deterioró la realidad, se allanaron domicilios, se incomunicaron personas y demás, y por otro lado se sacó una reforma importante en derechos humanos, la reforma quizás más importante de 1917 a la fecha. No ha habido otra reforma más importante más que esta, que sale el 6 de junio, el 6 y el 10 de junio, porque son dos reformas. 6 y 10 de junio del 2011, sale esta reforma, y creo que eso es lo que viene para evaluar en términos positivos todo este ambiente de crisis y de inseguridad, lo viene a compensar de alguna forma esta reforma constitucional que viene a poner a México, al menos en términos constitucionales de derechos humanos, de primer nivel, ¿no? Entonces ahora el problema es que tenemos que recuperar la seguridad y tenemos que poner en práctica la reforma, porque no podemos quedarnos en un nivel de deterioro de seguridad y esta reforma que quede nomás en la Constitución o en la teoría. Entonces, yo creo que de alguna forma se deterioró en la práctica la seguridad, pero esta reforma constitucional de alguna forma viene a generar un elemento positivo que creemos nosotros que va a impactar de alguna forma para ayudar a acelerar el proceso de recuperar la seguridad. Y esta reforma, desde luego, es trascendente, la más amplia que había existido en 1917 a la fecha. Vamos a lo largo del programa. Sin embargo, debo decirlo también, no existe ninguna atribución para ninguna autoridad en el estado de Chihuahua de vetar a ninguna persona por la expresión. En este caso concreto, y de acuerdo a lo que he estado viendo en algunos medios de comunicación, sé que hubo un contrato firmado. Para ese contrato firmado tenía una serie de requisitos para el permiso correspondiente, aunque yo no conozco ese documento, pero se dice que en ese contrato había de manera expresa una cláusula en la que se establecía esto, y que en caso de incumplirlo, bueno, pues era un incumplimiento de un contrato y aplicaría en todo caso la sanción que en el propio convenio se estableciera. No podemos echarle la culpa a los narcocorridos de la violencia que existe en el país. Sin embargo, lo que se ha reflexionado en muchos órganos legislativos del país es que el llevar estos temas a las estaciones de radio, a la televisión, y que sean escuchados sobre todo por los niños, jovencitos, adolescentes, pudiera crear en ellos la impresión de que esa es la mejor vía para enriquecerse y de no trabajar, etcétera. Sin embargo, esta es una cuestión más que tiene que trabajarse en el lado cultural, en el lado de ir educando a la sociedad de que si bien estas realidades existen y que muchas veces estos corridos que cantan algunos grupos musicales se refieren a situaciones que han pasado o que suceden, pues no quiere decir que falten a la verdad.
Y yo siempre me he decidido, me he manifestado porque vayamos educando a la sociedad y no por tratar de establecer vetos o situaciones legales que prohíban la libre expresión del pensamiento. Y fíjese que, bueno, es importante recordar a nuestros televidentes que efectivamente yo creo que ahí fue parte incluso de la confusión de muchos medios. El año pasado, si mal no recuerdo, a propósito de otro evento de Expogán y de un incidente que se presentó, o presunto incidente porque tampoco se aclaró, con los famosos Tucanes de Tijuana, fue que se hizo un exhorto por parte, recuerdo, por el diputado Ricardo Bone. Es correcto. ¿Verdad? Que ahora es presidente de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión. Sí. Un exhorto en el sentido de, pues, buscar promover otro tipo de música, otro tipo de cultura, generar las nuevas generaciones el gusto por otro tipo de expresiones musicales. Hasta ahí lo vi yo, ¿no? Y no hacer de esto pues un conducto efectivamente apológico. Pero sí existe en el Código Penal Común y en el Federal, que es vigente para toda la República, el delito de apología del delito, ¿no? Sí, claro, siempre y cuando a través de esta situación se esté provocando directamente la comisión de delitos. A ver, explíquenos la diferencia, porque es que también se dijo, es que esto es una apología del delito. Bueno, lo que pasa es que aquí se está en las canciones que yo tengo que ser honesto, no las conozco completas, las canciones que dicen que cantaron este grupo muy famoso, muy popular, que estuvo aquí en la exposición ganadera. La apología del delito, como lo establece el Código Penal Federal, es que a través de canciones, de series televisivas, de la radio, etcétera, se esté exaltando la actividad delictiva de personajes en concreto. ¿Sí? Sin embargo, cuando... Oiga, pero ya entonces García Luna cae en ese supuesto delito, ¿eh? Sí. Y muchos otros del con las series televisivas, las series televisivas. A eso me iba a referir, precisamente, fíjese cómo vemos nosotros en la televisión, que pasan, pongo ejemplos, películas de Rambo, películas de pandillas, películas, etcétera, que realmente dicen lo que están mandando es el mensaje que la violencia es la cultura o la subcultura a la que tenemos que someter. Es una cuestión más cultural, no debe ser una cuestión punitiva. Yo estoy convencido que no es una cuestión punitiva, porque ciertamente, como usted bien lo dice, pues hay muchas conductas que pudiera ser que caigan en la tipificación que el Código Penal Federal establece. Y hasta el día de hoy, el Ministerio Público Federal no ha ejercido ninguna acción por ese tipo de conductas. No, porque mire, yo la otra vez estaba viendo una presentación de unos delincuentes, presuntos capos, ¿verdad? Imputados al menos como líderes de una organización criminal, y luego dieron a conocer toda su historia delictiva, todo su récord criminal. Pasaron imágenes de las casas donde vivían, de los autos que poseían, de las novias modelo que tenían. Entonces, bueno, pues obviamente cualquier chavo, si la idea es con esa difusión, inhibir, acotar, prever que no sean seducidos por ese tipo de conducta, pues no es la mejor manera. No es la mejor manera, ciertamente. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento.
creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Bienvenida, licenciada Carla. Muchas gracias, señor Pizarro. Gracias por invitarme a conversar con usted este día. Y fíjese, desgraciadamente, pues aquí deberíamos estar hablando de sus méritos cívicos, de sus méritos académicos, de sus méritos deportivos. Y tenemos que hablar de una situación que a mí en lo personal me indigna, creo que retrata de manera muy clara la hipocresía social que estamos viviendo y la enorme abismo que existe entre lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y lo que es la convivencia. Me refiero en este caso a la discriminación. Me gustaría que le platicaran a nuestros televidentes esta historia. Bueno, pues en resumen, solicité, como bien lo dijo usted, primero me ofrecieron una credencial de niñera para mi esposa, quien siempre ha sido, por cierto, socia del club, como yo. Igual que usted. Sí, toda su vida, de hecho ella toda su vida ha asistido al club, ¿no? Después me propusieron que pagáramos una doble cuota, la de ella y la mía, que ella asistiera en calidad de hija de socio, siempre y cuando yo pagara una cuota especial, además de esas 2 mensualidades, y únicamente durante, creo que hasta los 30 años pueden asistir las mujeres hijas de socio, y después ya no iba a poder accesar. Esperé a que cambiara el consejo directivo del Club Campestre, solicité ya por escrito, me negó el consejo, me negaron en una carta que dice textual que niegan mi solicitud porque contraviene los principios y reglamentaciones de la sociedad. Así lo dice expresamente. Tal cual, expresamente. Al día siguiente yo ya interpongo una queja en el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Ellos el 30 de julio emiten una resolución en la que dicen que califican la actuación del campestre como una actuación discriminatoria de carácter homofóbico. Y bueno, el campestre se negó en 2 ocasiones por escrito a entrar en un proceso conciliatorio con el CONAPRED. Afortunadamente el estado de Chihuahua es uno de los pocos donde hay una ley que previene la discriminación, contra la discriminación, y el Código Penal tipifica el delito de discriminación en nuestro estado. Entonces, pues, decidimos hacer una denuncia pública, tener que salir a lo público con la vida privada de uno, que no es fácil, y bueno, buscar todavía ingenuamente que el club quisiera cambiar alguna postura, negociar algo, y no, pues ya hicimos una denuncia penal el pasado lunes. Hoy me llevan a mi oficina una carta en donde me notifican que mi membresía ha sido cancelada, que no puedo hacer uso de las instalaciones del club. Y bueno, me imputan ahí que porque yo haya atentado en contra de los socios o del consejo directivo y que los he calificado de homofóbicos y que he utilizado el espacio en los medios de comunicación para amedrentarlos. Y bueno, pues, eso es la situación hoy día donde estamos. Y esto, yo lo quiero contextualizar a partir de lo que la propia Constitución General de la República establece y define como discriminación para que nuestros televidentes, nuestro auditorio, tenga claro. Dice que entiende por discriminación toda aquella distinción, exclusión o restricción que basada en motivos raciales, de género, de preferencia sexual, de edad, de nivel socioeconómico, coarten, limiten los derechos humanos, la libertad de las personas, atente contra su dignidad y impida el ejercicio igualitario de oportunidades. Bueno, pues yo creo que en este caso la actitud del Club Campestre incurre en las 3 definiciones, ¿verdad? Porque efectivamente esta conducta, esta actitud, este rechazo, pues implica las 3 cosas. Una distinción discriminatoria, ¿verdad? Una exclusión
y una restricción a esos derechos humanos, porque la Constitución establece muy claramente, y esto está establecido desde el 2008, que todo ser humano es libre de tener la preferencia sexual que quiera, sin que esto sea motivo ni de persecución ni de discriminación, ¿o no es así? Es correcto. Bueno, y en este caso, ellos aducen un argumento que a mí me parece grotesco, decir que se arrogan el derecho de admisión por ser un club privado. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Puede estar los reglamentos de un club privado, usted que es abogado, por encima de la Constitución del Estado, por encima de la Constitución de la República y de los tratados internacionales? Por supuesto que no. Por supuesto que no, es como si una empresa, cualquiera empresa, dice yo no voy a pagar ni siquiera el salario mínimo porque aunque la ley diga que tengo que pagar el salario mínimo, yo no quiero. Entonces, pues, no, ningún reglamento privado puede pasar por encima de la ley. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Y nos decías tú, creo que es muy importante la aclaración que hiciste en el segmento anterior. Para empezar, son los empresarios los que están solicitando una ampliación de este decreto. Segundo, no se trata propiamente de una sobretasa, sino de una contribución extraordinaria, voluntaria, que ellos están dispuestos a aportar y que lógicamente al entrar a las arcas estatales, pues se convierte o tiene que ampararse bajo la figura de un fideicomiso público, ¿o no es así? Es correcto. El simple, bueno, ese recurso le solicitamos el apoyo del gobierno del Estado a través de su infraestructura recaudatoria que nos apoyara a recabarlo. Obviamente sería costosísimo para nosotros recabarlo directo. Bueno, el hecho de que le aventaron un rengloncito en la forma, bueno, ahora es internet, donde uno pone esa contribución extraordinaria y lo recaban junto con el impuesto normal de impuestos sobre nómina y cae a las arcas de la Secretaría de Finanzas, se convierte en público. Así es. Nomás por eso. Por eso, sí, por caer en la caja registradora del erario público. Lo que sí hay que considerar de dónde viene. Yo sé que la ley y que es público y todo, pero el origen es lo importante, hombre. Muchas veces se pierde eso. Bueno, independiente. ¿Qué hace o sea, cómo opera ya se depositó en lo que es la Secretaría de Finanzas? La Secretaría de Finanzas tiene la obligación de depositarlo al fiduciario, que es en este caso Bancomer. Fiduciario es el que recibe el dinero, los recursos. Y de ahí, lo que es el comité técnico del fideicomiso es el que puede hacer las instrucciones para pedirle al fiduciario. Ya definimos en el comité técnico estos apoyos y de ahí haces ¿cómo se dice?
la orden para que se asignen para esos que se asignen recursos. esos recursos a FECHAC. En 2004, cuando ya cambió, y lo explicó hace 15 días, cambió de fideicomiso privado a público, que era lo correcto originalmente, por este proceso, ¿no?, de recaudación, se hizo un convenio donde la FECHAC es el que administra, opera y ve que los proyectos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso se lleven a cabo, darle seguimiento, ver, y el proceso es muy interesante, Javier, y eso es lo que puede cambiar ciertas cosas. Fíjate cómo está el proceso. Ok, tenemos 9 oficinas en las 9 principales ciudades. Ahí hay un consejo, consejeros, ¿no?, directivo, del local, que les llamamos consejos locales en las 9 ciudades. Ok, ¿cómo se administra esto? ¿Cómo empieza a moverse todo? Cada una de estas regiones, son 12, por ejemplo, consejeros en las ciudades más chicas y 22 en Chihuahua y Juárez. Consejeros, ¿de dónde salen? No los escogemos para nada. Lo que sucede es esto. En cada una de estas zonas, el CCE o las cámaras organizadas o organismos empresariales mandan a veces una tercia, a veces 2, depende. Cuando hay un vacante, ellos sugieren a quién quieren que participe. O sea, los afiliados a las distintas cámaras del sector privado hacen sus propuestas a través de estos consejos locales para que lo representen en ese consejo técnico del fideicomiso. Así es. Entonces, se escoge los mismos miembros que están actuales, sí, hacen un proceso de selección y escogen al que están a 1 o 2 o los vacantes que tengan, y eso viene de todos lados. Ahora, cada consejo local, o sea, las 9 ciudades, define, primero que nada hay un presidente que lo eligen ellos mismos, ese presidente, y eligen a otro para que 2 de cada ciudad, 18, integren el consejo directivo de la fundación, lo que es FECHAC. Ok, por el lado, y esos escogen a un presidente, el consejo directivo, 2 de cada ciudad, y ahí somos 19 en FECHAC. Bueno, en el fideicomiso es algo similar. Los organismos empresariales, otra vez 2 personas, y de esas 2 personas todavía de los 18 escogen a otro. Entonces hay 19 empresarios, no designados, no es la palabra, propuestos. Okay. Y luego hay 6 de funcionarios de gobierno del Estado. 2 de ellos los designa el gobernador del Estado. Puede ser un secretario de salud, de educación, de fomento social, ¿cómo se llama? De desarrollo social. Sí, desarrollo social ya y de educación y cultura. Sí. Y formales, y vamos a construir un nuevo partido. ¿Por qué, Víctor? A ver, explícanos. Bueno, Andrés Manuel dice, vamos a discutir si construimos un nuevo partido. Bueno, sí, eso dice. Vamos a decidir, vamos a discutir. Y tú me conoces, y no soy muy de la lógica de partido político. Yo sé. Tú me conoces, soy más de la lógica de un movimiento. Yo estuve muy observante, yo participé en 1, 2, 3, 5 asambleas, 5 congresos distritales o subcongresos. Y me pareció muy interesante ver cómo opina la gente. Y la gente señala 2 cosas. Primero, se siente como arrimada. Se siente como arrimada en los partidos con que se ha aliado el movimiento que aglutina a Andrés Manuel. ¿Sí? La gente se siente como que no son su casa. ¿Sí? Y dice, es que nos ponen las condiciones, nos ponen candidatos. ¿Sí? Entonces, no, y además, pues en muchas cosas hacen lo que ellos quieren, no lo que se requiere en el movimiento. Por eso tenemos que ser partido. Por una parte hay esa claridad. Y es abrumadora esa opinión de que es necesario ser partido político. Ahora bien, luego la gente dice, pero no un partido como son los partidos. Por eso debemos seguir siendo un movimiento.
debemos seguir siendo un movimiento que estemos cercanos a las personas, que no nos burocraticemos, ¿sí? Que no andemos luchando por el poder. Eso señaló la gente también. Entonces me llama la atención. Y hubo casos, como en Cuauhtémoc, donde los oradores que intervinieron fueron tan enfáticos que provocaron un problema logístico. En las cartillas de votación decía, ¿tú estás de acuerdo en que Morena A siga como asociación civil solamente, o B, que se convierta en partido político? Entonces mucha gente, es que nosotros no, nosotros queremos que sea un movimiento que tenga un registro como partido. Querían las dos cosas, Sí. o sea, una fusión de su condición de movimiento y de partido. Y de partido, pero que el partido no absorba el movimiento. Una cosa muy dialéctica, que el partido no absorba el movimiento, ¿sí? Pero que el movimiento en un momento dado tenga los garras, los instrumentos de un partido. Esto me pareció muy interesante. Y en Cuauhtémoc hubo que anular muchos votos porque decían movimiento y partido. Ellos le agregaron una tercera opción. Sí, ellos le agregaron una tercera opción. Que me parece bien interesante esto. Entonces creo que de alguna manera responde esto, porque aquí, sobre todo en Chihuahua, hubo mucha incomodidad de alguna gente con que se le identificara con uno de los tres partidos. Gente que se acercó, gente que participó intensamente y dice, oye, pues, pero me identifican, en este caso, como el PT. Yo no quiero ser del PT. Porque los candidatos que iban de alguna manera en la lista plurinominal y salen, son del PT. Y porque aquí la representación en el IFE del movimiento amplio progresista, sí, era del PT. Ah, ok. ¿Sí? Entonces la gente no se sentía cómoda. Entonces decían, necesitamos nuestro propio registro. Pero sí hay preocupación de que nos vayamos a convertir, de que nos vayamos a subsumir en la lógica partidista, partidócrata, diría yo. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Omisiones cómplices y estoy seguro sustentadas en una red de corrupción enorme, porque no se explica de otra manera esta displicencia, esta indiferencia ante un problema tan grave como el que nos estás retratando así puntualmente.
¿Y cuál es la actitud? Me comentabas en el segmento anterior. Bueno, el gobernador como diputado apoyó, impulsó lo de la ley de energía para el campo. Yo recuerdo que cuando inició su administración aquí estatal, uno de sus compromisos fue precisamente también el de reactivar y poner orden en el sector agropecuario, a partir de todo, porque él sí es un conocedor del tema. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué esta situación? Porque bueno, yo lo que vi, lo que he percibido a través de los medios, es de que el gobierno del estado realmente no tiene muchas facultades en la materia como para pues suspender pozos o para clausurar superficies abiertas a cultivo. No tiene esas facultades. Entonces está también como entre medio, ¿no? Entre el problema entre los productores, ustedes, su movimiento, las autoridades federales que sí tienen esas facultades, les corresponde hacer eso, y quedó un poco ahí en sándwich, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando? Efectivamente, eso es correcto, ¿no? El Estado no tiene atribuciones en la materia del agua y en la parte ambiental, tiene muchas limitaciones. No teníamos una ley de agua, por ejemplo, o las aguas que tenemos, que vivimos el otro drama en el Estado, ¿no? Chihuahua es un desierto, pero exporta agua, ¿no? Esa frase que lo ha hecho, él la ha hecho famosa, ¿no? 7.000 millones de metros cúbicos, 7.200 millones de metros cúbicos que se generan, que se van a la costa del Pacífico, a los estados que son, digamos, el granero de este país, Sonora y Sinaloa, para la producción de maíz. A ellos no les cuesta esa agua. Todo lo que se deriva de acá de las sierras para allá. Y el otro se nos va al pago del Tratado Internacional de Aguas, lo del río Conchos. Y aquí hay un tema viejo que hemos venido manejando nosotros, que se debe una compensación, porque el agua se genera en territorios indígenas y campesinos. Se genera en la parte más pobre del estado de Chihuahua y se va a los estados ricos, que es una parte de Tamaulipas, a Texas, Sonora y Sinaloa, sin nada a cambio. Eso de entrada, ¿no? Y bueno, la cuenca interna del estado. Un poco lo que se hace con el petróleo en el caso de las entidades del sureste, ¿no? Así es. Que hay una compensación. Así es. Hay toda una iniciativa, en otro momento que nos des oportunidad, te vamos a plantear un proyecto de un fideicomiso del agua. En otro momento, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿cuál es la actitud del Estado? Efectivamente no tiene manera de actuar legalmente. Entonces le pedimos que fuera el intermediario entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y con nosotros. ¿Qué pasó? Cuando hicimos todo el operativo, cuando se tomaron decisiones, se detuvieron ya con la gente aquí de seguridad pública, el Estado se hizo para un lado. Entiendo que fue por la presión de este grupo de menonitas a través de la Embajada de Canadá. Vino el embajador de Chihuahua, metieron mucha presión para que se detuvieran y quisieron hacerlo que era un linchamiento, era un enfrentamiento entre mestizos y menonitas. Yo nomás un dato, nunca hubo ese asunto de xenofobia, nunca hubo ese asunto de racismo. Por dar un dato, los menonitas saben, el mismo número de menonitas que hay en Chihuahua es el número de indígenas que hay en el estado de Chihuahua, de tarahumares, pimas, guarojíos y tepehuanes, pimas, guarojíos y estamos hablando de 80,000, 82,000, no pasa de los 90, así es. Y bueno, sabemos que los recursos públicos, los recursos, incluso el financiamiento rural está concentrado en los productores menonitas. Se ha limitado el desarrollo de las áreas de temporal en el estado de Chihuahua, las 700,000 hectáreas de temporal están abandonadas. Y bueno, el derecho al agua es fundamental, pero aquí el problema que nosotros reivindicamos es el derecho histórico al agua, a través de acuerdos presidenciales, a través de concesiones, a través de zonas de veda. Hay un vacío en la Constitución, el artículo 27, hay una mala interpretación del artículo 27 constitucional, el párrafo quinto que dice que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas. Cuando se redactó la Constitución nos tuvimos que ir a esa parte, ¿no? A los debates previos a la Constitución. Y había un diputado carrancista, Palavacini. Él siempre defendió el tema de que las aguas pudieran ser aprovechadas por el dueño del terreno. Pero en aquel entonces alumbramiento era nacimiento, era el manantial. Naturalito, no era artificial. No era de perforar ni nada. Era lo que aflorara. Lo que saliera, el nacimiento, ese es alumbramiento. Eso es alumbrar, claro. Nacimiento, ¿no? Después, en el 94, 95, nada más pusieron por medios artificiales. No en la Constitución, porque sigue la Constitución diciendo que
el nacimiento o el alumbramiento. Así se conserva el párrafo. Pero en la ley secundaria, es decir, en la ley de aguas nacionales, pusieron por medios artificiales. Y bueno, yo digo que es primero la Constitución o la ley. No, pues obviamente la Constitución. Así es. Nosotros pugnamos hace años porque el Estado de Chihuahua se declarara en una veda de reserva, una veda de control. Que todo el Estado se pudiera reservar en una veda de control. Y donde hubiera agua, donde se demostrara técnicamente que hubiera agua, que se extrayera. Y que hubiera un mecanismo de asignación de concesiones, ¿no? Pero a lo mejor en base a una prelación. Claro. Que hubiera un mecanismo democrático. Sí, pero ¿cómo? Nadie quiso aventarse el tiro, ¿no? Yo conozco cuando hace 4 años está la iniciativa en México y nadie se atrevió a firmarla. Porque lesionaba estos intereses, este desarrollo, ¿no? Y hubo mucho dinero en la mesa de esa corrupción de la que tú hablas, que yo la sostengo, que hubo en la Ciudad de México con esos funcionarios que impidieron que se diera esa ley, ¿no? Yo tengo la copia de hace 4 años del documento para firma que todavía no ha salido la firma, ¿no? Era la manera de meter control. Claro, claro. Le agradezco de verdad mucho a usted que nos haya acompañado en este programa especial de aniversario, donde hicimos un resumen de aquellos temas, no todos, pero algunos de los más relevantes del 2012. Estamos despidiendo el año y dando la bienvenida al 2013, un año que sin duda, creo yo, estoy convencido, va a marcar pautas importantes para el futuro de México. Están sucediéndose acontecimientos, reformas, anunciándose cambios que creo que presagian un nuevo mapa político y espero yo también un México mejor, un México más próspero. Y por supuesto, pues yo le deseo a usted, que nos ha sido fiel y nos ha acompañado en estos 7 años, todos nuestros mejores deseos para que en su entorno profesional, familiar, laboral y de convivencia tenga un 2013 mucho más pleno, mucho más bueno que el 2012 que estamos despidiendo. Lo espero en el próximo programa de A Fondo, el 6 de enero, si mal no recuerdo, porque recuerde usted que la verdad nunca es superficial. Felicidades.